Bueno, querido público, seguimos con nuestra segunda parte de una mirada al Japón, en parte 2. Vamos a dar paso a la siguiente ponencia. Juan Felipe Jaramillo. Juan Felipe Jaramillo Sanriki, médico, sacerdote zen del linaje del maestro Shunryu Suzuki, director del taller Haiku-do Medellín. Él nos va a hablar sobre el Satori, sobre el despertar. Juan Felipe, sea tan gentil. Buenos días. Muchísimas gracias, Sandra, por la invitación, por la oportunidad de compartir con estos caminos que se están creando en todo el mundo, pero particularmente en Latinoamérica, en Iberoamérica, y que de alguna manera legitiman el hecho de que la Tierra es una aldea global, que aquí ya no hay sectores separados, aislados unos de otros, sino que de alguna manera todos los habitantes de esta entidad diversa, múltiple, extraordinaria que es la Tierra, estamos accediendo con una cercanía, con un reconocimiento de la semejanza a culturas y a creaciones que en teoría no pertenecen a lo nuestro. Esa idea de lo nuestro, de lo nacional, pues tiene todavía tanta importancia, es uno de los, digamos, elementos que se ha resquebrajado por más que se intente mantener. Qué bello estar aquí. Bueno, yo no voy a hablar como si fuera conocedor del Japón, nunca he estado en el Japón. Soy practicante de una tradición que pasó por Japón, pero que tampoco es solamente japonesa. El Zen viene realmente de la China, de llamarse el Chan, el Yana, y por lo tanto tampoco es chino. Viene recorriendo una ruta bellísima que se recordará siempre por su suavidad, la ruta de la seda, y conecta un montón de historias y de culturas y de naciones en constante transformación hasta llegar al norte de la India, hasta el Nepal, la zona gangética, que hace 2600 años fue un lugar de una efervescencia de búsquedas espirituales extraordinaria, en la cual surgió un ser humano extraordinario, ciertamente, que se conoció como Siddhartha Gautama Sakyamuni, que va a ser conocido como el Buda, como el iluminado, el despierto. Sandra me invitó a hablar de un tema muy complicado, realmente poner en palabras comprensibles y significativas para todo el mundo alrededor del concepto Satori, que es la forma en que en japonés se expresa la iluminación, el despertar. Pues yo creo que es un desafío para todo el mundo. Posiblemente los grandes maestros del Zen ante esta invitación, en vez de prepararse para dar un elocuente discurso, como el que trato de hacer ahora, guardan silencio. Porque quizás desde el silencio, en la percepción, en la capacidad de ver claramente de los seres humanos que están listos, que están preparados, que han sido cultivados. Iluminación no requiere conceptos ni palabras. Pero, bueno, soy consecuente y fue bellísimo escuchar al anterior expositor al quien conocí por primera vez vía virtual, a Gonzalo Marquina, y saber que esta joya que regaló Japón al mundo y que a partir de finales del siglo XIX empezó a tocar puertas o a sonar de alguna manera en diversas búsquedas poéticas, diversas búsquedas espirituales. ¿No? Yo creo que el haiku tiene esa cualidad enorme de presentarse desde muy diversas posibilidades. La presentación que nos hizo Gonzalo es absolutamente extraordinaria y bella y nos muestra el poder que ha tenido el haiku después de 3 siglos de crear a su alrededor
una estructura académica que lo soporta y que permite mantener su dinamismo renovador, transformador. Estoy seguro de que el haiku sigue siendo una expresión del alma japonesa, como siempre se ha presentado, donde los extremos incluyen personas supremamente cultas y personas que a duras penas han vivido una formación de tipo académico. El haiku acoge a todo el mundo, acoge muchas posibilidades, tal vez decir todas las posibilidades no sea sensato. El haiku ha sido a menudo relacionado con el Zen, incluso en algunas versiones se le atribuyó su origen al Zen. Eso evidentemente no es cierto. El haiku nace del alma japonesa, si es que existe una entidad como tal. Bueno, también el Japón es diverso, también el Japón incluyó muchas tradiciones originales e incluyó la gran cultura china, coreana, a través de la cual se constituyó. Pero el haiku fue un ejercicio tremendamente bello desde el punto de vista no solo literario, sino desde el punto de vista espiritual. Qué interesante, no sé si sea histórica o no, la anécdota de Masuo Basho cuando es interpelado por su maestro. Masuo Basho no era un monje zen. Masuo Basho era un practicante juicioso del zen, bastante comprometido con su dimensión, pero básicamente era un poeta, era un escritor y vivía como Gonzalo con sus alumnos que lo adoraban y lo acompañaban en todas sus investigaciones. Bueno, una modalidad muy particular de búsqueda poética, incluso para el Japón en ese momento, hizo que Basho hiciera de puente entre lo que venía desde el mundo poético tradicional del Japón, inspirado, tradiciones que venían también de China, taoístas y propiamente, bueno, desarrollos literarios de la China de siglos atrás, que tenía, bueno, yo diría una tendencia a relacionarse con el mundo perceptible, el mundo de la sensibilidad, de los sentidos, que tan oportunamente Gonzalo nos trajo a colación. Sí, el haiku no es la única poesía, pero si uno quiere definirla, de alguna manera se podría decir que es la poesía de los sentidos. Un haiku en el que no se evoque una percepción a través de alguna de nuestras capacidades sensitivas, pues realmente no cataloga para haiku, cataloga para un tipo de poesía filosófica, política, qué sé yo, religiosa, pero no para haiku. Entonces ese elemento central de la percepción es bien claro, es bien claro. El maestro le pregunta a Masuo Basho una pregunta habitual entre los practicantes del Zen. Bueno, ¿qué has entendido del asunto esencial, del asunto profundo de nuestra tradición? Masuo Basho está atento, está presente en ese momento, estaba con algunos de sus alumnos de la práctica de Haikai, del Renga, qué sé yo, del que él era un gran maestro, y le responde el maestro a partir de una percepción. Salta la rana o salto de rana. Hay tantas versiones sobre ese bello haiku en español que, bueno, la que recuerde. Salta la rana. Ruido de agua. Es algo que sucede en ese instante, en ese momento. No tiene ninguna pretensión filosófica explicativa. Él no está jugando con conceptos, tampoco está impostando nada. Es una respuesta que surge naturalmente en él y que conmueve al maestro. El maestro simplemente le hace gacho, un gesto universal en el Japón, no solamente de los practicantes del Zen, diciéndole efectivamente, estás presente, has comprendido, comprende nuestro asunto. Se podría decir, haces parte de los que perciben el despertar, la iluminación, y que pueden hablar desde la percepción profunda de lo iluminado. Bueno,
La anécdota es muy bella porque luego se cuenta, pues casi como el haiku, el hoku, que era el primer terceto de los rengas, como el prototipo de un poemita breve tan contundente en su suscitación de las memorias. Claro, es que alguien que escucha un haiku, ¿qué es lo que está viendo? No un suceso, está viendo las memorias registradas de un suceso y de sus propias memorias. Entonces hay una polémica entre los discípulos de Basho y Basho, y es, bueno, esto cuadra para un hoku, vamos a trabajar en el primer verso, y los alumnos dicen varias cosas, tarde de otoño, qué sé yo, luces del crepúsculo. Bueno, a Basho no le gustan. Y dice, ya, ya, ya. Y pone un verso, viejo estanque. Bueno, para los que conocen el Japón saben que esto es un kigo tradicional que habla del otoño. Ciertamente era la estación en que se encontraban, pero eso de viejo estanque como una imagen, ¡puf!, que le da una profundidad a un momento y a un lugar. Esa mezcla en ese kigo de lugar, porque hay un viejo estanque, pero de temporalidad, porque es el otoño, que cuadra absolutamente de manera perfecta, orgánica con lo que sigue. Salta una rana, ruido de agua. Y el que escucha eso por primera vez, simplemente la magia de las palabras lo atrapan y lo invitan a vivir una experiencia perceptiva. Las memorias de la percepción corporal se activan. Nosotros no estamos viendo el suceso, lo estamos escuchando o lo estamos leyendo. Y pues estoy seguro de que la mayoría de las personas que leen por primera vez este haiku, pues se asombra. El aguare, el asombro, ha sido transferido por la magia de la elección, como también Gonzalo nos lo recordó. Esto no es un capricho, esto no es una cosa que sale así de cualquier manera, aunque hay haikus que espontáneamente brotan como las florecillas en el campo y son bellas desde el momento en que son expresadas y pueden nacer en el corazón de un niño. Allí hay una comprensión de la vida, allí hay un compartir, no lo llamemos un secreto, pues bueno, sí, el verdadero secreto que es que no hay secreto, es decir, está ahí al frente de nosotros y no lo percibimos. Basho produjo en asocio con sus alumnos, en relación con su maestro que lo desafía, el primer haiku, pues si aceptamos esa leyenda de la historia que va a lanzar de ahí en adelante dentro de este modelo de haiku clásico a la aventura de una escritura mínima, de una brevedad que acerca a un momento, a un instante, que tiene una luz propia, pero que además va a tener, como también bellamente lo describió Gonzalo, un sonido, un sabor, más difícilmente, pero también un olor. Es indudable que los sentidos se conjugan. El sabor de la comida depende del olor y el olor de la comida tiene que ver con el sabor. Eso está junto. Bueno, quiero decir que esta anécdota para mí es tremendamente inspiradora. Mi relación con el haiku se dio a la edad temprana, digo yo, pues haiku no era propiamente conocido en nuestro medio. Algún día, un compañero mío, un hombre muy inquieto en el ámbito literario y artístico, se apareció con un libro de traducciones, versiones y algo más, no recuerdo el nombre, de Octavio Paz, donde tenía un capítulo dedicado al haiku. Y de todos los haikus, hubo uno que a mí me paralizó. Simplemente yo me sentí conmovido hasta el tuétano de los huesos. Ese haiku de Issa, otro de los grandes haijines clásicos del Japón, decía: para el mosquito,
también la noche es larga, larga y sola. Yo no sé qué pasó, yo simplemente sentí que eso me atravesaba, me inundaba todas mis células. Yo sentí la hermandad con ese mosquito, con ese momento de soledad, de insomnio o de noche prolongada en la que uno es consciente de que no está solo, de que allí hay otra existencia frágil, vulnerable, fugaz y que yo puedo registrar. Bueno, quienes hemos leído a Isaac, pues con pasión, porque Isaac para los occidentales a veces resulta más fácil como puerta de entrada al haiku, que lo conecta a uno con esto que nos propuso también tan bellamente. Es que excelente charla la de Gonzalo en términos de juntar un montón de aspectos que del haiku nos ha costado mucho verlos integrados. La subjetividad. Y ojo, porque un elemento muy importante que nuestra tradición de haiku de carácter contemplativo, y ya voy a terminar con esto para hablar del tema específico, es que el haiku es de alguna manera la poesía mística o contemplativa propia de la cultura del Japón. Pero qué interesante, porque es que nosotros tenemos una idea de lo sagrado puesto en lo extrahumano, en lo suprahumano, en dioses, en revelaciones que vienen de mundos trascendentales. El japonés tiene su experiencia mística puesta en este mundo, en esta vida tal como es, en las flores, en el canto de las aves, en las lluvias, en los cambios del día a día, en los encuentros, en las cosas menuditas, cotidianas, que cuando uno se detiene y las observa en profundidad, en perspectiva, transmiten lo más extraordinario de la vida, lo más maravilloso, el gran misterio, que en la tradición del Zen se dice que el gran misterio es que no hay misterio. El gran misterio es que la realidad es lo más portentoso, la realidad en la que interactuamos, de la que somos parte. Entonces no hay realmente un sujeto separado del objeto, no hay un objeto atrapable por un sujeto, lo que hay es un movimiento que hace que objetos y sujetos se entrelacen y hagan parte de esta expresividad que ha enriquecido al haiku contemporáneo, del cual tenemos pues al más bello expositor también vinculado a la práctica del Zen, a Santoka, donde la subjetividad está a flor de piel a todo momento, entremezclándose con palitos, con piedritas, con agüitas, con niños que lo persiguen, con la percepción de la vida que se acaba, de la muerte, que no termina de posarse sobre un cuerpo que está desvencijado. Eso tan conmovedor de la vivencia del sujeto vinculada a la naturaleza realmente me permite a mí hablar del Satori. Entonces el Satori, la iluminación, para nada es un estado mental por fuera de la realidad humana, por fuera de la experiencia de la vida humana. En nuestra tradición y muy probablemente en otras tradiciones budistas, cuando hablamos de la iluminación, decimos que es aquella condición que todos los seres humanos comparten antes de haberla realizado. La iluminación está antes de la iluminación. Es decir, lo que el Buda y todos los maestros de las diversas tradiciones budistas han querido enseñar es que si no percibimos la naturaleza búdica, la naturaleza iluminada, en la que todo está entrelazado, íntimamente unido, es simplemente porque tenemos obstáculos en la mente. Es simplemente porque nuestra percepción de la realidad tiene trabas, tiene obstáculos, tiene barreras.
Y son barreras mentales que hemos construido a través de fijar la idea de lo que es en conceptos sólidos que decimos, esta es la verdad, esta es la realidad. Olvidamos que los conceptos son útiles porque dinamizan nuestra relación con la vida, con los otros seres humanos, porque así es como vamos construyendo el mundo que habitamos. Pero cuando hacemos de esos conceptos algo rígido, una verdad absoluta y para siempre, nuestra mente ¡pum!, se fija. Y el budismo enseña que el bloque más duro, el que finalmente nos limita a todos, es la idea de ser un yo separado. Yo, Juan Felipe Jaramillo. Entonces tengo que tener atributos, médico, padre, abuelo, Haijin, profesor universitario, etcétera, 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 etcétera. Y yo me hago a esa idea, me enmarco en eso y pienso que solamente soy eso. Y vivo además en la angustia de mantener esa imagen mostrable al mundo. Ser un yo es el mayor obstáculo desde el punto de vista de la percepción del despertar. Cuando entendemos que un carro, imagen que también quiero agradecerle a Gonzalo por haberla traído ahora, no es cada una de sus partes por separado, sino que es el juego funcional en que se agregan las partes y le dan sentido funcional al carro. Si le quitamos las llantas, pues se conserva una idea del carro, pero el carro como tal no cumple su objetivo. Y si lo vamos desmontando, nos quedamos con un montón de agregados que podrían ser útiles para construir otras cosas. El yo es eso, una suma de agregados. Y simplemente están en movimiento. Y simplemente aparecen para construir una relación con el mundo, con los otros. Pero no son ni los agregados, ni los productos de los agregados, nada estático. Wabi sabi, todo es imperfecto, todo es perecedero, todo se está acabando, todo se está transformando, todo está sirviendo de recipiente para que se produzcan mezclas, para que aparezcan otros seres. Este cuerpo es un préstamo de miles, de millones de existencias que están llegando a cada instante para sostenerme. Y al mismo tiempo, yo me estoy desagregando para que muchas otras existencias continúen. Y ahí, en ese espacio de la fugacidad, de lo que no es permanente, tenemos la capacidad de darnos cuenta, de ver la realidad que es cambio continuo y transformación. Satori, posiblemente, es aprender a sentarse en ese lugar desde el cual la percepción de lo que cambia, de lo que está en tránsito, de lo que da lugar a nuevas cosas, sin aferrarse a ellas, sin tratar de retenerlas. Al contrario, acompañándolas con sabiduría y con compasión. Eso, pienso yo, realmente es el corazón del Satori. Así lo hemos entendido en la tradición del Zen. Así lo cultivamos. Sabemos que es un desafío porque, mi querido yo, es muy difícil de dejar que continúe, que se desagregue. Nos estamos mezclando, intermezclando todo el tiempo. Bueno, yo creo que voy a terminar mi presentación, que era de media hora, diciendo simplemente una frase del maestro Shunryu Suzuki, el padre de mi tradición, de mi linaje. El maestro Shunryu Suzuki Roshi decía que el nirvana, que es otra forma de llamar
el Satori o el despertar, no es otra cosa que seguir cada cosa que nos llega hasta el final. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que con esto termino mi presentación. Muchísimas gracias, Juan Felipe. Ha sido una reflexión bien interesante compartir, y te agradecemos tu presencia aquí en esta mesa virtual y esperamos nos permitan los tiempos encontrarnos en una mesa presencial para que las personas puedan hacer las preguntas correspondientes a cada uno de ustedes. La siguiente persona a esta mesa es Oscar Rondán. Vamos a dar una breve biografía también de él. A ver, un momentito, por favor. Oscar Rondán, profesor e investigador de literatura japonesa, director general de la Asociación Cultural Satori, bachiller en literatura por la PUCP y cursó la Tecnicatura de Lengua y Cultura Japonesa en Argentina. Diplomado en Gestión Cultural y Empresarial por la PUCP, es miembro de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, ALADA Perú. Sus investigaciones se centran en la mitología y el folclore, en la literatura clásica y en la posguerra japonesa, así como estudios en teoría sobre animación y manga japonés. Ha sido ponente en diversos congresos, coloquios y jornadas sobre literatura, filosofía y animación japonesa. Ha dictado durante más de 8 años cursos introductorios especializados sobre cultura japonesa, especialmente de literatura en diferentes universidades, centros culturales y librerías. Bienvenidos a la mesa, Oscar. ¿Qué tal? Muy buenas. Voy a intentar, pensé que se vería mejor con el fondo difuminado, pero me doy cuenta de que, bueno, no estoy en mi hogar, así que voy a tratar de hacer lo mejor que pueda. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias a la administración por invitarme. Justamente se me ha hecho un poco complicado estar presente en redes sociales o en eventos en los últimos año y medio debido a ciertas condiciones personales, pero bueno, siempre hay momentos para intentar, aunque sea participar, hacer algún tipo de presentación corta. Y bueno, la verdad es que una de las cosas que más me interesó era hablar de la inteligencia artificial. Hace unos años que empecé con un proyecto cuando estudiaba y era parte de la coordinación de las actividades extracurriculares de la Facultad de Letras en mi universidad, en mi alma mater, que es la Universidad Católica del Perú, y se pensó en un proyecto que se llama Humanidades Digitales, que es pensar cómo utilizar las herramientas digitales en el uso de las especialidades de humanidades y en el caso de la literatura, arqueología, geografía y medio ambiente, etcétera. Y uno de los proyectos que me pareció interesante era pensar cómo entender el estudio Ghibli y cómo entenderlo a partir de los nuevos procesos que está sucediendo con las inteligencias artificiales y con el uso de la animación y en esta pregunta de quién tiene los derechos de autor respecto, por ejemplo, a este último, bueno, ya tendencia un poco antigua, porque el Internet es muy rápido, de utilizar la estética de Estudio Ghibli para hacer animaciones propias, hasta tal punto de que se ha pensado, ¿no? Bueno, esto realmente es derechos de autor, esto cómo se construye, y ese va a ser un poco la respuesta que vamos a tratar de hacer durante estos próximos 30 minutos. Pensar qué significaría utilizar la inteligencia artificial para ciertos usos y por qué, específicamente con el estudio Ghibli, pensándolo históricamente, es bastante problemático. Para eso, para aquellos que, no sé, nunca hayan podido experimentar qué es el estudio Ghibli y no sepan exactamente nada, a mí me gusta, hay una definición muy interesante de Anthony Liu que lo hace, creo que en menos de una página lo determina muy bien. Estudio Ghibli es el estudio de animación más influyente del mundo. Y esto, aunque a mí me gusta pensar de que Japón es un país que
ha perdido ciertas batallas culturales, ha ganado otras. Y una de las grandes batallas que ganó fue la influencia de cómo la animación japonesa ahora está siendo no solamente mainstream, sino está repercutiendo en las otras formas de hacer animación en el mundo. No solamente países asiáticos, como por ejemplo está pasando con Corea o con China, con el manhwa y el manhwa, sino está pasando en el propio occidente y en la propia animación occidental, casos recientes, por ejemplo, por hacer un breve nada más referencia, por ejemplo, animaciones occidentales como uno podría pensar que es como súper occidental. Hay una obra que se llama, ¿cómo se llama este personaje? Ahorita lo hicieron recientemente en Netflix, discúlpenme que siempre me acuerdo, siempre me olvido del nombre de este personaje, que es un personaje típico del cómic occidental, pero que a diferencia de otros momentos de la historia, está siendo animado ahora por estudios de animación japoneses o está intentando imitar el estudio de animación japonés, porque este estilo en particular está siendo más relevante a nivel internacional y está siendo de alguna manera el que hay que imitar y que hay que seguir la posta, ¿no? En el mundo, nosotros, Estudio Ghibli ya ha perdido mucha fuerza. La última película que publicó en el 2023, El Chico y la Garza, no tuvo el mismo nivel de impacto que tuvo, por ejemplo, películas como El viaje de Chihiro o Mi vecino Totoro, pero Estudio Ghibli nace en 1985 de la mano de tres personas en particular. Hayao Miyazaki, persona que la mayoría de personas conoce porque es el gran director más mainstream del estudio. Isao Takahata, que para mí es el verdadero artista más dolido y con una sensibilidad particular que hizo la obra, y el productor Toshio Suzuki. La verdad, y es algo que hay que entender muy bien, construir un estudio de animación en Japón no es cualquier cosa, aunque mucha gente crea que el anime es una de las cosas más mainstream del mundo actual. Realmente hacer animación japonesa es uno de los procesos más complicados a nivel no solamente de industria, sino también a nivel de mantenerlo en el tiempo. Y haciendo de alguna manera referencia a la profesora Laura Montero Plata, que también tiene una gran investigación sobre Hayao Miyazaki, siempre se hablaba de que Studio Ghibli fue una anomalía en la historia de la animación japonesa, porque hay que entender de que Ghibli, a pesar de no ser un estudio que podría entenderse como que hace anime, porque realmente hacían películas, rompió todos los esquemas culturales del momento. Justamente ellos mismos determinaban de lo que ellos hacían, según los propios textos, no era anime, sino era animation. Esto porque a pesar de que en el periodo contemporáneo nosotros podemos ver en los productos de anime semanales, por ejemplo, un nivel de calidad, no solamente de animación, sino de producción, muchísimo más alto de lo que podríamos ver hace 30 o 40 años cuando se fundió Ghibli. Justamente esa es la gran diferencia. Hace 40 años el anime era un producto que se hacía generalmente para producirse semanalmente. Y cuando algo tiene que producirse tan seguido, el nivel de calidad normalmente se reduce por la practicidad de poder hacerlo justamente periódicamente. Y esa periodicidad que de alguna manera permitió que el estudio resaltara, fue lo que contrastó totalmente. Porque hay que entender que, por ejemplo, había algo muy frecuente en los animes clásicos que uno recuerda haber visto en los 80 y los 90, que es el tema de la animación limitada. Debido a que era muy difícil animar todos los espacios y todas las escenas, lo que hacían era principalmente agarrar escenas y cortarlas y dar la ilusión a través de la propia edición del movimiento, porque era muy caro animar frame por frame cada escena. Estudio Ghibli rechazó esa filosofía de ser práctico, sino buscar hacer una filosofía de intentar hacer más fluido y más realista cada una de las escenas, sin perder claramente su modo operandi y su forma particular de estética, sino llevar la animación a lo que realmente debería ser, a una forma de arte y no solamente un medio para transmitir una historia. Y justamente eso los diferenciaba muchísimo, lo que hizo que sean muy importantes a nivel internacional y que además fuera el primer estudio de animación en poder posicionarse, por ejemplo, al mismo nivel que otros estudios alrededor del mundo. Hay que entender, y esto es muy importante de comprender a nivel general, de que Studio Ghibli realmente llevó al límite el proceso de cómo se hacía una animación, y por eso que reducirlo ahorita actualmente a inteligencia artificial es tan polémico, que hizo que en escenas que a nosotros nos podrían parecer pues muy simples, hay una famosa escena que se volvió muy viral en TikTok, en redes sociales, que dura 4 segundos y que realmente demoró aproximadamente 1 año y 3 meses
o más, se dice, en haberse realizado, porque cada uno de los frames era dibujado a mano y ese nivel de comprensión y de dedicación es completamente, digamos, irrentable en un proceso de animación semanal o periódico de cualquier estilo. Porque algo que sí estudió Ghibli, y eso lo habla muy bien todos los investigadores al respecto, es que reinvertía completamente todo el dinero ganado en una película al siguiente proyecto, lo cual hizo que fuera también, de nuevo, anómalo en mantener un equipo de animadores constantes que fueran siempre los mismos en cada proceso. Por otro lado, también manejó un proceso no solamente digamos, de eficiencia del trabajo, sino que sabían ya con el expertise, con el know-how de cada uno de los animadores, cómo ir mejorando el proceso de animación. Sin embargo, hay que entender, y esto es muy importante, que Estudio Ghibli, a pesar de haber sido uno de los estudios más influyentes del mundo, desde Japón al mundo, también fue uno de los estudios más complejos de mantener a nivel económico. Toshio Suzuki, por ejemplo, que es el gran productor detrás de todas estas películas, siempre estuvo en constante, de alguna manera, complicación, porque poder mantener este nivel de producción era tan extremadamente caro que muchas veces el estudio siempre estaba al borde de la quiebra. Justamente una de las razones por las cuales uno, cuando ve el logo de Estudio Ghibli, aparece Totoro, es porque, según los estudios, Totoro, al volverse uno de los productos de merchandising más rentables, permitió sostener el estudio a nivel económico. No fue la película ni más cerca, más taquillera, en este caso, en su momento, y hasta muchos años, fue El viaje de Chihiro. ¿Por qué no estaría Chihiro, por ejemplo, en el logo de la empresa si fue la película que más le hizo ganar el Oscar y estuvo adelante? Es porque, rentable y económicamente hablando, el merchandising de Totoro ha podido mantener económicamente más a la empresa en ese sentido. Y hay que entender de que hacer este tipo de propuestas de animación son ahorita, en el periodo contemporáneo, aún más difíciles. Uno pensaría que, por ejemplo, en la animación contemporánea, cuando estamos viendo joyas a nivel de que Ufotable hace Kimetsu no Yaiba, que, por ejemplo, desde el arco de Wano, One Piece ha aumentado muchísimo su calidad de producción, o, por ejemplo, hay animes que basan completamente su ahora perspectiva en tener gran animación, poca historia, pero una gran animación. El caso, por ejemplo, de la reciente game, ¿cómo se llama? Anime del año, ¿no? Adaptación del manga coreano de Solo Leveling. Aunque sea una historia que ya no nos sorprende absolutamente nada, que en eso podría diferir mucho de Ghibli, tiene un nivel de animación que podríamos decir completamente sobre el estándar, ¿no? Y aún así uno podría pensar, es que bueno, estamos en el 2025, es que han pasado muchas cosas, pero es más complejo analizar la industria de la animación contemporánea. Uno no lo sabrá, pero la mayoría de estos grandes proyectos de animación, a diferencia de Ghibli, que mantenía un personal estable y que de alguna manera hacía un sobreesfuerzo para poder hacer que los mismos animadores que habían sido capacitados en un proyecto se mantuvieran al siguiente. En este caso, mucho de lo que mantiene la animación contemporánea es el tema de la tercerización con los freelancers. Es mucho más barato tener un equipo más pequeño de animadores y de directores generales que tengan una gran conciencia sobre la animación y tener una cantidad de freelancers alrededor del mundo con una capacidad y sobre todo un costo mucho menor que permita mejorar la producción de la animación a nivel internacional en la actualidad. Esto hace 40 años era totalmente impensable porque no había ese nivel de conexión y de producción y de natividad digital que actualmente tenemos. Por eso mismo que es tan resaltable todas las obras que ha hecho Studio Ghibli. En particular, una de las obras que a mí más me cala a nivel cultural y personal es la historia, justamente yo viniendo del rama de la literatura y teniendo más cercanía con ella, ha sido la obra de la princesa Kaguya, que desgraciadamente, a pesar de que fue la última obra de Isao Takahata, la otra gran cabeza de Studio Ghibli, también autor, director de La tumba de las luciernas, quizás una de las películas de animación que habla mucho sobre la conciencia de la posguerra japonesa y el dolor que tiene frente a la infancia. Hay un trabajo, por lo menos en la princesa Kaguya, sobre intentar hacer un estilo de animación que estuviera cercano al tintado chino, a esa expresividad que fuera completamente poco Ghibli, si uno quiere hacerle en ese sentido, que ya se había como de alguna manera caracterizado en Takahata, bueno, en Miyazaki y en algunas películas de Takahata, y ese nivel de ruptura y de enfrentamiento y de
alguna manera de propuesta totalmente nueva y que fuera para muchos totalmente rompedora, fue desgraciadamente no correspondida en el tema de la taquilla, ¿no? Fue una de las películas que peor les fue, a diferencia de las anteriores, y no es que haya sido, ¿cómo se llama?, mal vista por la crítica, sino que el nivel de costo que involucró hacer una película como esta no fue reflejado en el nivel de ganancias, ¿no? Y al final, esto es una industria. Nosotros podríamos decir que el arte, la literatura y todo esto termina siendo elementos estéticos y filosóficos y representan el uso máximo de cómo nos construimos como arte y cultura, pero al final, si no tiene rentabilidad, la industria no funciona. Una de las razones por las cuales los grandes animes han decidido en esta última generación volver sus no sé, capítulos de anime que podrían estrenarse temporada a temporada, películas, lo siento, como por ejemplo el caso de Haikyuu, el caso de el propio Kimetsu no Yaiba, que ha dividido su final de temporada ahora en películas, el propio caso de, lo siento, de Ataque de los Titanes, que también dividió el final de su temporada en películas, y por no mencionar otros más, que de múltiples animes que decidieron volver el final de su temporada una película y poder rentabilizarla a través del ingreso de justamente los boletos de cine, y eso cambiara completamente la forma de cómo se consume el anime a nivel internacional y volver rentable este tipo de proyectos para mejorar la animación, nos habla de un fenómeno que hasta ahora sigue siendo una realidad, que sin dinero no se puede hacer animación correcta. Eso fue lo que desafió Ghibli. Ghibli dijo en un momento determinado donde el anime no producía ni siquiera el 1% de lo que produce ahorita, porque hay que entender que antes el anime era una forma de publicidad al manga. Cuando se produjo en su primera generación es una forma de darle publicidad a un producto que ya estaba de alguna manera solidificado y de alguna manera permitir que los fans apoyen este tipo de proyectos a través de la compra de merchandising, Blu-ray, etcétera, en diferentes épocas de la historia. Ghibli dijo, no, hagamos animación porque queremos hacer un gran producto, dedicarle una cantidad de tiempo, una inversión de dinero, una inversión de ¿cómo se llama? Animadores y de producciones y reescribirlo. Hay estas super anécdotas donde Miyazaki era un completo perfeccionista hasta tal punto que se ponía a redibujar los múltiples paneles de cada uno de los frames de las películas, y por eso mismo que quizás su nivel obsesivo no permitió que se generara una generación posterior, por ejemplo, ese tipo de cosas que, por ejemplo, ahorita no hay una herencia de Ghibli, que la última película de exitosa de Estudio Ghibli sea otra película de Hayao Miyazaki siendo un hombre ya de muy avanzada edad, y a pesar de eso, Ghibli no ha generado esa idea de crear nuevos talentos. Y no es que no lo intentara, porque hubo una generación particular, tanto con el hijo de Hayao Miyazaki, con otros directores que también fueron parte del proyecto, que intentaron crear, pero este nivel de obsesión, este nivel de sobreproducción y de generar algo completamente nuevo, que no fuera nada similar a lo que se estaba construyendo en ese momento, también demuestra una forma sui generis de generar anime que hizo que el anime en el mundo sea visto como algo más que simplemente animación limitada o animación para niños. Y es algo que agradezco porque a nivel general, cuando uno piensa en cuál es la situación del anime en el 2025, que estamos en el año que se está haciendo esta conferencia, uno pensaría cómo ha cambiado el mundo. Hace 20, 30 años decir que eres otaku, que te gusta el anime, que te interesa la cultura japonesa, era visto como algo justamente de frikis, ¿no? De gente, ¿cómo se llama?, que no era parte de la cultura general, ¿no? Ahora todo lo contrario, he podido estar en diferentes escuelas, en espacios donde ahora lo que dicta más o menos es el anime, la cultura coreana, está bien visto saber sobre cómics, saber sobre, por ejemplo, todo el tema de la cultura geek, que antes era visto como lo externo, como lo, digamos, visto como una cultura de alguna manera minorizada, pero ya es completamente mainstream y como al ser parte de la cultura popular, ha generado toda una forma nueva de ser consumido. Y eso hace que, por ejemplo, aunque absolutamente nadie tenga idea o haya visto más de una película de Estudio Ghibli, todos hayan seguido la tendencia de volver sus imágenes y sus fotografías a
imágenes animadas con el formato de Estudio Ghibli, porque dicen, yo quiero ser parte de esta tendencia. No entiendo por qué funciona y no la comprendo totalmente, pero quiero ser parte de este mainstream. Y quizás por eso también ahora la gente sigue reviviendo las películas de Ghibli. Yo creo que una de las razones por las cuales Estudio Ghibli sigue siendo inmortal es porque en un momento determinado de la historia hizo productos que se volvieron atemporales, productos que ahorita podemos verlos después de haber pasado 30 años y siguen teniendo una calidad y un detalle y un nivel de información, no solamente en la construcción de los personajes, la construcción de la trama, la elaboración de la animación y todo eso, aún habiendo un desarrollo de tecnología, avance, que el anime ahora es mainstream, que todo esto ahora es más mainstream, sigue siendo totalmente impresionante. Y sus historias siguen siendo no solamente profundas, sino también polémicas a la cultura japonesa e internacional. Hablan de cosas tan duras y quizás un poquito menos violentas como, no sé, el daño de las bombas atómicas, ¿cómo se llama? La tumba de las luciernas y lo que deja en su sociedad, la relación con la naturaleza, la inteligencia artificial en el castillo en el cielo, la resistencia de los animales y la destrucción frente a la industria, como la presa Mononoke o Ponyo, la idea de construir, ¿cómo se llama?, los problemas que va a mantener la industria, como en Náusica, o sea, todas esas ideas que al final es muy contemporáneo, o sea, podemos hablar de los grandes términos, ¿no? El poshumanismo, el ecoposmodernismo, que ahorita son como esos grandes fenómenos que están afectando a la sociedad. Y eso ya Ghibli lo había trabajado hace 20, 30 años. Entonces sigue siendo temas que nos afectan como sociedad. Y que la IA simplemente nos haga de nuevo darnos cuenta de que estos procesos siguen existiendo, es muy curioso. Yo la verdad es que en los últimos años, y la verdad como investigador de literatura japonesa me doy cuenta, es que cada vez más es más difícil decir que algo es japonés, que algo es completamente nipón. Por ejemplo, nosotros somos occidentales, en mi caso yo soy peruano, y vengo de una cero herencia japonesa. Yo no tengo nada de sangre nipona, quizás algo de chino, como todos los peruanos en algún sentido, pero yo no tengo nada registrado con la cultura japonesa y aún así hace 8 años que me dedico a leer e investigar literatura japonesa. ¿Qué eso dice sobre mi cultura, no? Y no solamente sobre yo, sino que hay un montón de personas que están tan más conectadas con la cultura japonesa que con la cultura propia por la cantidad de productos y elementos que han disfrutado y de alguna manera relacionado a través del tiempo. Hay gente que siente más cercano a los personajes de anime que a las personas del video real. Yo les cuento una anécdota por mencionarla, para cerrar un poco el evento, aunque no tiene que ver con Estudio Ghibli, sino con otro anime que para mí es una de las cosas que, a pesar de que mucha gente lo siga viendo como algo muy mainstream, para mí en su momento era como, al ser un niño tan pequeño, no era algo que compartía con muchas personas, que es One Piece, que ahora se ha vuelto el gran anime, ¿no? Porque ahora todo el mundo, desde que los tres grandes desaparecieron, todo el mundo es como One Piece o lo que sea, o lo odian o lo aman. Yo recuerdo que una anécdota cuando era muy niño, que yo falleció una tía no muy cercana, y realmente yo no sentí ningún deseo de llorar o de tener algún tipo de emoción o cercanía por ese proceso en particular, porque pues no había ningún vínculo social. Pero en la misma semana, por coincidencia del destino, quizás relaciones culturales, se estrenó el capítulo, o por lo menos yo lo vi, el capítulo donde se quemaba el Gold Merry, que es el primer barco de la tripulación de este anime, en particular que trata de piratas. No importa mucho si no saben de qué va. Lo importante es que yo realmente durante el capítulo donde se abandona un barco ficticio, en un universo ficticio, en una realidad ficticia, lloré mucho más, y no solamente de una manera muy podemos decirlo, catártica, si queremos decirlo, que en la muerte de un familiar real, un familiar que acaba de fallecer 2 días antes, además. Y ahora lo reflexiono y cuando me pongo a pensar por qué me dedico a la cultura japonesa y por qué sigo divulgando cultura japonesa a pesar de haber pasado tantos años, es porque aún siento que hay momentos en mi vida que generaron un vínculo particular, emocional, si queremos decirlo, que hizo que viera estos productos como algo más que simplemente una construcción de la ficción. Y yo creo que eso hace Studio Ghibli para muchas personas. Hay muchas personas que me dicen que empezaron a ver diferente a Japón, no tanto por los animes comunes, sino porque Studio Ghibli les permitió tener ese tipo de interacciones
y ese tipo de formas. 5 minutos, sí, no hay problema. Gracias, Alex. Entonces, para ir cerrando este tema, que a mí me parece muy importante como de terminar, es que para mí, y uno de los elementos particulares que yo considero que puede permitir que Estudio Ghibli siga siendo, a pesar de que ahora se ha banalizado con el uso de la inteligencia artificial, yo creo que es una forma de volver a llamar, a investigar este tipo de obras. Yo no me dedico a la animación, hago estudios de comparados de literatura japonesa con animación, y el caso de la princesa Kaguya ha sido un caso de análisis durante mucho tiempo porque es una obra que fue recreada para ser leída en el periodo contemporáneo. O sea, no es una adaptación fiel, si queremos decirlo, de la obra original, que es una obra de época hecha en otro contexto completamente diferente, que Takahata dijo, voy a volverla una historia contemporánea, y le cambió muchísimos detalles. Pero en el fondo yo creo que Studio Ghibli ha cambiado la forma de cómo se ha entendido la cultura japonesa. Y no solamente eso, sino que ahora que hay cosas de la IA y que la gente está peleándose y discutiendo sobre qué es exactamente lo que diferencia al artista real del artista no real, yo creo que esa discusión ya se desprestigió. Hace poco tiempo ganó un concurso súper importante en España, si mal no me equivoco, bueno, Estados Unidos creo, que lo ganó un autor que lo había hecho con inteligencia artificial, le había tomado en base a la originalidad, supuestamente, de este autor. Entonces, ¿cómo es posible que después de que haya habido evidencia de que no hay una forma de distinguir efectivamente qué es lo original o no, qué es el valor que hay detrás de las cosas? Y yo creo que el valor no se trata de cuántos frames dibujaron, ni cuántas formas particulares hicieron, que también es impresionante el nivel de técnica que Ghibli tiene, sino el valor trascendental que ha tenido este estudio en las personas, en lo que ha conectado con las personas. Y ese nivel de conexión, que al mismo tiempo que a mí me pasó, ha podido repercutir en otra forma de mantener nuestra relación con el país. Para otras películas quizás fueron una película de Akira Kurosawa, para algunos compañeros fueron haber disfrutado de un haiku por primera vez y haberlo comprendido. En mi caso fue el anime, y en un momento determinado fue Yasunari Kawabata, que fueron dos momentos de mi vida en las que me di cuenta que Japón no era más que simplemente un país alrededor del mundo, súper lejano a mí, sino que era un espacio en el que yo me sentía parte de alguna manera y que quería corresponder de alguna forma intentando saber más de él. Eso no sé hasta qué punto puede ser realmente un desarrollo más allá de la comprensión personal de una persona, pero que creo que puede ser motivo y semilla de poder generar más conocimiento. Así que nada, con eso terminaría. Muchísimas gracias por ser parte de este medio reflexión, entre comillas. La verdad es que para mí aún la animación digital sigue siendo un campo de conocimiento bastante alejado al que particularmente me dedico, pero creo que poder hablar de ella y de dialogarla siempre es beneficioso para todos. Muchísimas gracias, Oscar. Es muy bienvenido tus reflexiones a esta mesa. Temas de los que habla Oscar los vamos a tratar en la tarde. La siguiente mesa es estrictamente de inteligencia artificial como una herramienta visto desde una perspectiva de limitaciones, y vamos a tratar justamente este tema de los consentimientos, y les invito a seguirnos, ¿no? A continuación, vamos a pasar video, pero previo vamos a anunciar a qué persona es. Marcela Chandía. Marcela Chandía López, profesora de japonés desde 2006 y de literatura clásica desde 2015, estudió pedagogía del idioma japonés como segunda lengua en Le Japan Foundation, introducción a la lingüística en Leiden University y haiku con el profesor Kawamoto Koji de Otemae University. Obtuvo premio mención honrosa en las 26ª, 27ª y 31ª ediciones de la competencia en categoría haiku en japonés, y sus poemas han sido publicados en Japón. Es columnista de la web española El Rincón del Haiku.
En este último tiempo acaba de presentar su más reciente libro, Flor de Naranja Amarga, una antología de poesía de Kaneko Misuzu junto a Editorial Noctámbula, y tiene un proyecto llamado Virtual Waka que incluye clases online y un canal de YouTube dedicado a la literatura clásica japonesa. Entonces, por favor, Alex, ¿nos puedes ayudar con el video? Buenas tardes, mi nombre es Marcela Chandía, soy profesora de idioma japonés y literatura clásica japonesa y estoy grabando este video para la comunidad Wabi Sabi, que será presentado en el Festival Horizontes Literarios, y me invitaron a hablarles de poesía, que es gran parte de lo que yo dedico mi carrera a ello. Específicamente les quiero hablar de mi última publicación, la traducción al español de una selección de poemas de El Manyoshu, publicado en Chile por Editorial Noctámbula. Este libro acaba de salir a fines del mes de mayo, así que está recién. Y vamos a hablar de la primera antología de poesía autóctona japonesa. Antes del Manyoshu tenemos los inicios de la literatura japonesa escrita, con textos como el Kojiki y el Nihon Shoki. Ambos pertenecen a la categoría del Shisho, el texto histórico. Tenemos también el Fudoki, una suerte de informe sobre la topografía, el clima, leyendas locales, que le permitía al imperio conocer el territorio en la época. Y tenemos también el Kaifuso, una antología de poesía china. Y ahí aparece el Manyoshu en el año 759 y por lo tanto es considerado la primera antología de poesía autóctona japonesa. ¿A qué nos referimos con autóctona? A que se desmarca de lo chino, o sea, ya no está copiando el modelo chino, sino que empieza a desarrollar sus propias técnicas y maneras de expresión. Fue compilado por Otomo Yakamochi, pero en realidad es una amalgama de muchas otras pequeñas antologías. Tiene más de 4.500 poemas y encontramos poemas en todos los géneros que habían en la época. Hay poemas que son choka, tanka, sedoka, busokusekika. Hay un par de textos en prosa china, así que la variedad de géneros es muy grande. Desde el punto de vista de los temas, nos vamos a encontrar con poemas epistolares, con poemas de elegías, poemas relacionados con la naturaleza, con el amor, así que los temas también son bien variados. Otra de las características importantes dentro de esta variedad son sus autores, porque si bien a partir de Heian y extendiéndose hasta que llegamos al periodo Edo, o sea, principios del siglo XVII, toda la poesía e incluso podríamos decir el trabajo literario en general se tiende a concentrar en la corte y en las élites. Ya a partir del periodo de la Edad Media, además de la corte, se incorpora la élite guerrera, pero sigue siendo la élite. Solamente en el periodo Edo empezamos a ver que la literatura vuelve a reflejar lo que piensa la gente de las ciudades, etc. En el Manyoshu, en contraposición, nos encontramos sí con poemas de aristócratas, de emperadores, pero también nos encontramos con poemas de guardias fronterizos, poemas de monjes, incluso cantos populares que fueron transformados a un lenguaje poético e incorporados en la antología. Y esto nos permite entonces, a través de ella, tener una visión mucho más clara, mucho más precisa de la vida en la época, siglo VIII. En el siglo VIII se hace la compilación, pero en realidad abarca poemas de los siglos VI, VII y VIII. Por lo tanto, todo ese
periodo inicial de Japón, cuando se está creando la idea de Japón hasta cierto punto, lo podemos ver reflejado de forma bastante extendida, incluso democrática, en los poemas compilados en el Manyoshi. Desde el punto de vista del estilo, nos encontramos con un estilo retórico mucho más directo, tal vez menos lírico, pero mucho más fácil de entender. Todavía no se desarrollaban las técnicas que aparecerían a partir de Heian, de la segunda mitad de Heian, y que se consolidarían en Kamakura, y que hacían que la poesía fuera algo mucho más oscuro, mucho más de entendidos, muchas alusiones que no permitían la comunicación directa, sino que había que tener mucha información para poder entender los poemas. Acá no, nos encontramos con poemas muy directos que uno los lee y inmediatamente sabe a lo que se está refiriendo el poeta. También la gama de emociones que abarca, como dijimos, es muy amplia, y esta forma directa de transmitirla permite que uno comulgue muchísimo más con lo que están transmitiendo los distintos poemas. Otra cosa interesante también es que esta forma clara permite tener una imagen del Japón mucho más transparente. Nos imaginamos mejor los lugares, da una sensación de movimiento que después se tiende a estancar un poco en los periodos posteriores, donde en general los poetas escriben desde sus casas, desde sus habitaciones, sus jardines. Acá constantemente la gente se está moviendo por distintas razones, a veces son paseos, a veces son de manera obligada, a veces son castigados o son por un llamado de conscriptos, etcétera, pero siempre hay esta sensación de movimiento, de espacio abierto, de no estar encerrados en una ciudad o en un lugar como puede ser un palacio o una villa aristocrática. Eso también llama muchísimo la atención, esta sensación de salvaje, casi silvestre podríamos decir, de incluso atemporalidad, de un Japón como congelado en este tiempo primigenio. Para no extenderme demasiado, les quiero hablar un poquito de esta traducción que publiqué junto a la editorial Noctámbula. Es una de las pocas traducciones que existen del Manyoshu en español. Hasta donde yo tengo entendido, anteriormente había solamente la de Antonio Cabezas, realizada en los años 80, por lo tanto el siglo pasado. Y sé que hay una publicada en Japón, y que por lo tanto es bien difícil de acceder por estos lados. Así que creo que ahí es un tema importante a considerar. Otra cosa llamativa en esta edición, que es una edición comentada, por lo tanto no solamente viene la traducción, sino que también viene mucha información relevante para entender no solamente los poemas, sino la época en la que ellos fueron compuestos. Viene información que tiene relación con el idioma, con técnicas poéticas, con geografía, con costumbres, etc. Al final también incluye una sección de biografías de cada uno de los poetas cuyos poemas fueron incluidos en esta selección, y además un índice por primer verso en caso que uno quiera buscar un poema en específico. Así que, y por supuesto tiene un prólogo y una introducción para conocer en mayor profundidad la obra. Así que si bien está pensada para que sea una obra de difusión para público general, también es un texto que puede servir para estudiar y profundizar, si es que uno quiere, en la poesía japonesa. Para cerrar esta pequeña presentación, me gustaría leerles algunos poemas y que ustedes puedan apreciar todo lo que les mencionaba en estas palabras previas. Voy a partir con un par de poemas epistolares, o sea, va un poema de ida y una respuesta, que son de los hermanos
perdón, no, son de los enamorados Otsu no Miko, el príncipe Otsu, e Ishikawa no Hiratsuru. Él le escribe a ella: Ashihiki no yama no shizuku ni imomatsu to, ware tachi nurenu yama no shizuku ni. Bajo el rocío de la montaña te espero, amada mía, y empapado estoy con el rocío de la montaña. Ella le responde: Wao matsuto kimi ga nureken ashihiki no yama no shizuku ni naramashi mono o. Quiero ser ese rocío de montaña que te empapó mientras me esperabas. El siguiente es un poema de Kasa no Kanamura. Yamada kami shirayu ubana ni ochita gitsu, taki no kauchi wa miredo akanu kamo. Desde la alta montaña cae violenta, como flores de algodonero, la cascada que no me canso de mirar. El siguiente es un poema de autor desconocido. Chichi haha ni shirase no koyue miyake michi no natsu no kusa o nazumikeru kamo. Mis padres no saben sobre la niña por quien en el camino de Miyake sufrí en la hierba de Natsuno. Y el último que les quiero leer es un poema que pertenece a los Sakimori no Uta, los de los guardias fronterizos que fueron llamados por, se hizo con criptos para que fueran a defender al territorio de una posible invasión coreano-china que, spoiler alert, nunca sucedió. Dice así: Chichi haha ga kashi no kaki nade sakuarete, ii shike tobaze wasure ka netsuru. Mis padres acariciando mi cabeza, diciéndome que esté bien. Esas palabras no podré olvidar. Bueno, agradezco muchísimo la invitación que me hicieron para hablar en este festival. Espero que hayan disfrutado. Los dejo invitados a visitar mi canal de YouTube. Lo pueden encontrar con mi nombre, Marcela Chandía, donde tengo muchísimos videos dedicados no solamente al manyoshu, sino a poesía y también a prosa, concentrándonos en la literatura clásica. Y por supuesto los dejo invitados a adquirir esta traducción de El Manyoshu, publicada en Chile por Editorial Noctámbula, pero que a través de Busca Libre se puede comprar desde cualquier parte. Muchas gracias por invitarme a hablar de poesía, algo que me encanta, y espero sigan disfrutando de este maravilloso festival literario. Hasta la próxima. Bye bye. Muchísimas gracias a la profesora Marcela Chandía por el aporte que nos hace, y pues que las personas se unan al canal de Marcela Chandía porque ella es una excelente profesora y siempre está trayendo temas relevantes para su público en redes sociales. La siguiente persona a presentar es mediante vía video, es muy cortito, pero un lo cortito muy conciso. Rafael Roldán Auski. Rafael Roldán
Auski nació en Córdoba, capital argentina, en 1960, profesor y licenciado en Letras por la Universidad Nacional de Córdoba. Tiene 7 libros publicados. El primero data de 1980. Sus títulos son La raíz del vuelo, La región del salto, Emergencia solar, Haikus a flor de voz, La llave dorada, Vuelo 25 e India en haikus. Ha colaborado en diarios y revistas del país y del extranjero. Ha participado en numerosas mesas redondas y de encuentros de poetas. Es miembro cofundador del Grupo Córdoba de Haiku con 15 años de trayectoria y ha viajado por países de América y el mundo llevando su poesía y construyendo una cosmovisión integradora de Occidente y Oriente. Parte de su poesía ha sido traducida al inglés, al francés, al sueco y al japonés. Por favor, Alex, sea tan gentil de pasarnos su video. El festival. Y agradezco mucho esta invitación a participar en nombre del Grupo Córdoba Haiku. Estoy aquí para comentarles el último podcast que hemos producido en nuestro canal de Spotify. Se titula Pleno Otoño. Abril es abrir haikus. Bajo esas palabras, hemos lanzado un nuevo podcast del Grupo Córdoba Haiku, desde Córdoba hacia el mundo. Esta vez con el acompañamiento de la mayoría de los miembros del ala internacional del grupo. Ellos son Taro Hocchio, Jean-Louis Chartrain de Francia y Gonzalo Marquina del Perú. Los saludan sus miembros activos, que actualmente son Raquel Mel, Fernando Zabalza y quien les habla, Rafael Roldanowski, coordinador del grupo. Como para muestra basta un botón, daré lectura a 3 haikus de los miembros activos que figuran en el podcast. Raquel Mel, con cada paso y de quien les habla, mira en los charcos, sus cielos invertidos están en sepia. Muchas gracias. Muchas gracias. Aunque hemos tenido un poquito de líos en la transmisión, ya son cosas propias del proceso técnico, pero agradecemos a todos los que han podido estar presentes el día de hoy en este inicio de festival y estaremos en la tarde con la siguiente mesa. Esperamos que nos puedan acompañar. Estamos en enlace desde Perú a partir de las 7 p.m. Un abrazo y una buena tarde. Un gusto.